en una huida hacia adelante y demuestra que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Insisto en lo que decía al principio. Creo que Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza como escudos humanos para que no se hable de su corrupción. Cada vez que hay una noticia que afecta a la familia del presidente, a su hermano, a su esposa, a su entorno, hay una vuelta de tuerca más de Sánchez en la posición de España en relación a Gaza. Señora Abascal, bienvenido. Muchas gracias. No sé por dónde empezar. Por cierto, lo ultimísimo de esta madrugada, dice Sánchez que se va a presentar a las próximas elecciones en el 2027. Y en el 2037 también. Yo creo que su modelo es maduro y creo que tenemos que estar preparados para lo peor. Sánchez no solo va a hacer todo lo posible por aguantar hasta el 27, sino que va a hacer todo lo posible para que las elecciones que se celebren no se celebren en condiciones de normalidad y de legalidad. Yo me espero lo peor de Pedro Sánchez. ¿Apuesta con que va a agotar la legislatura? Digo, porque con todo lo que está pasando, fíjese ya las últimas noticias, su mujer abocada a un juicio por jurado, su hermano procesado, el fiscal general procesado, su secretario de organización en la cárcel, su otro secretario de organización pues en una situación complicada, no sé si así sin presupuestos. Yo creo que sin presupuestos e incluso con un intento de procesamiento de Pedro Sánchez continuaría adelante, porque la mayoría parlamentaria que le sostiene es una mayoría parlamentaria que quiere una España débil, que está aprovechándose de la situación de Sánchez para que los separatistas avancen en su agenda política y por lo tanto creo que él va a utilizar todo eso para protegerse de las investigaciones judiciales. Va a utilizar eso y lo que haga falta, va a utilizar una catástrofe, una guerra, como estamos viendo, utilizando como escudos humanos a los habitantes de Gaza para que no se hable de su corrupción. Ese es Sánchez, no tiene ningún límite, ningún escrúpulo y está dispuesto a todo. Pero ya la mayoría que tuvo para poder gobernar legislatura se ha roto prácticamente. Es decir, que o bien Junts o bien Podemos, ayer incluso Esquerra, no le están aprobando nada. Bueno, pero yo creo que eso es algo que nos importa a la gente decente y a quienes comprenderíamos en esa posición que no tenemos mayoría para gobernar y que nuestro pueblo merece otra cosa y que hay que devolver la palabra a los españoles. Pero no es el caso de Sánchez. Sánchez solo mira por sus intereses personales, yo no tengo ninguna duda de eso, y por lo tanto da igual que apruebe presupuestos, da igual que pierda votaciones, da igual la inestabilidad de la legislatura, da igual que los españoles tengan menos poder adquisitivo, no tengan acceso a la vivienda o estemos a la cabeza del paro en Europa. A Sánchez lo que le importa es Sánchez, y yo creo que es muy importante que los españoles lo sepamos. Ayer en el Parlamento salía la ministra de Asuntos Sociales, se la recusaba al final y se la recusaba precisamente porque alguno de sus socios se ha abstenido. Y dijo, bueno, es que las pulseras telemáticas, o sea, a veces los sistemas telemáticos tienen fallos, pero ninguna mujer ha sido asesinada, era el argumento. Bueno, yo creo que este gobierno, que se ha puesto a sí mismo la etiqueta del gobierno más feminista de la historia, tiene un gravísimo problema de fanatismo ideológico y de incompetencia criminal. Es que este es el gobierno que ha puesto en la calle a los violadores por una ley absolutamente infame. Es el gobierno que, haciendo bandera de la violencia contra la mujer, ha puesto a las mujeres en riesgo comprando una porquería. Es el gobierno que está importando ilegales permanentemente. Es el gobierno que ha visto con su acción política y sus políticas migratorias que casi se triplican las tasas de violación en España desde que Pedro Sánchez llegó al poder. Yo creo que las mujeres españolas están en peligro con Pedro Sánchez, más allá de la propaganda del gobierno. Yo creo que cada vez hay más niñas en riesgos muy serios en España, en riesgo de matrimonios forzosos, en riesgo de ablación y en riesgo de ser encerradas bajo una cárcel de tela. Vemos que cada vez hay más casos de estos en nuestra sociedad y yo creo que es hora de denunciar lo que está haciendo este gobierno, de poner pie en pared y de defender a las mujeres de verdad. Sin embargo, a ustedes se les acusa de machistas, de no defender adecuadamente a las mujeres. Bueno, a nosotros nos acusa de todo, ¿no? Hasta, de muchas medidas que algunas son muy justas. Hasta de
hasta de la muerte de Manolete nos pueden acusar, pero lo cierto es que nosotros no gobernamos. Lo cierto es que nosotros hemos hecho las propuestas más contundentes para defender a la mujer de los violadores importados y de los violadores no importados, pidiendo cadena perpetua para esos delitos. Creo que ningún partido como Vox es tan duro con ese tipo de crímenes que afectan a la mujer y sin embargo padecemos la propaganda del gobierno y de muchos medios de comunicación que dicen lo contrario. No nos preocupa. Nosotros en Vox estamos rodeados de mujeres, de compañeras y nuestras familias. ¿Son ustedes de ultraderecha? ¿Cómo se autodenominan? Porque la derecha sería el PP, ustedes están más a la derecha de la derecha. A nosotros no nos importan nada las etiquetas, no perdemos tiempo ni en ponérnoslas, ni en quitárnoslas, ni en defendernos de acusaciones cuando tenemos que defender a los españoles, porque los españoles están en una situación gravísima, lo decía antes, los españoles son cada vez más pobres, tenemos menos poder adquisitivo que en las últimas décadas, cada vez más dificultades para acceder a la vivienda, encabezamos el paro en España. ¿Por qué? Por políticas migratorias, por políticas verdes que arruinan al campo y a la industria y por políticas fiscales, todas ellas compartidas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Pero España necesita... Entonces, ¿cómo me tienen que definir? Que nos definan como quieran, España a nosotros no nos importa. España necesita inmigrantes. No, la natalidad en España, dentro de nada, había unos datos que va a ser, por cada pensionista va a haber 1.3 trabajadores. Quiero decir... los españoles no tienen niños y la inmigración es no solo necesaria, sino también muy útil. ¿Eso es compatible con cerrar fronteras? Bueno, yo creo que en la pregunta has dado la respuesta. España lo que necesita es natalidad. España lo que necesita son niños. Ya, pero eso... Pero España no necesita... No se soluciona de un día para otro. Pero España no necesita más inmigrantes. Desde que yo estoy denunciando esta situación han llegado a España 3 millones de personas. Y hay muchísimos españoles en paro y muchísimos inmigrantes legales en paro. Claro, alguno dirá, es que hay trabajos que no aceptan los españoles. Bueno, pues la tasa de paro entre los españoles es del 10%. La tasa de paro entre los extranjeros legales en España es del 15%. Y la tasa de paro entre los africanos legales en España es del 25%. Con lo cual estamos ante una falacia. Nosotros lo que tenemos que hacer es apostar por nuestra sociedad. Y no es que no hagan falta más inmigrantes, es que hacen falta menos de los que están. Hay que expulsar a todos los ilegales, no admitiendo ningún tipo de regularización. Bueno, esto es un poco lo que el trumpismo, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Vox. Porque también incluso se está expulsando a trabajadores que tienen trabajo y que están legalmente buscando su Bueno, yo soy muy contundente y no voy a eludir ninguna respuesta, pero he dicho que hay que expulsar a todos los ilegales y también a los legales que cometan delitos, a los legales que quieran imponer religiones extremistas y a los legales que estén viviendo del esfuerzo de los demás. ¿Le molesta especialmente la inmigración de musulmanes o países árabes o África, más que la de latinoamericana? Pregunto porque... No es que nos moleste, a nosotros nos preocupa la delincuencia. Nos da igual que sean bandas latinas, que las hay y que deben ser todos expulsados a sus países, o que sean organizaciones fundamentalistas. Lo que nos preocupa es que las mujeres no tengan libertad. Lo que nos preocupa es que se propague un modo de entender la religión que es de carácter ideológico y que menosprecia a la mujer y que la encierra en una cárcel de tela. Yo no quiero eso para mi país, no quiero eso para mis hijas, no quiero eso para mis nietas y mi compromiso político es claro y además creo que coincide con el de la mayoría de los españoles, voten lo que voten. De cualquier manera, luego todo está, puede haber mucha gente que esté de acuerdo con ustedes, pero claro, hay un problema. O sea, ¿qué hacemos si llegan unos inmigrantes que vienen de países con guerra o son menores? Pues ¿cómo los va a devolver si no sabemos de dónde vienen, no sabemos de dónde son, no tienen pasaporte, no se les puede devolver a ningún sitio? Bueno, estaría bien que entrevisten a policías sobre esto porque saben mucho de cuáles son las trampas que se hacen para que esto no ocurra y cuáles son las deficiencias de nuestra propia ley que se hacen las trampas. Pero muchas veces no son los países de origen los que ponen los problemas, es nuestra propia legislación que impide que eso se produzca. Por otro lado,
no es verdad que vengan personas procedentes de países en guerra, porque veríamos un exilio masivo de mujeres y de niños, y lo que vemos es que vienen varones en edad militar y de países que no están en guerra, porque Marruecos y Argelia no están en guerra, y es de donde procede la mayor parte de la inmigración ilegal que llega a España, y los españoles lo saben, no están en guerra aquí, pero vienen aquí, se les suelta por las calles, entran en centros donde son mantenidos con el dinero de los españoles y traen la guerra a las calles de España, y nosotros eso no lo vamos a permitir. ¿Cree que Sánchez ha encontrado con el asunto palestino su no a la guerra? Yo creo que Sánchez está en una huida hacia adelante y demuestra que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Insisto en lo que decía al principio. Creo que Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza como escudos humanos para que no se hable de su corrupción. Cada vez que hay una noticia que afecta a la familia del presidente, a su hermano, a su esposa, a su entorno, hay una vuelta de tuerca más de Sánchez en la posición de España en relación a Gaza. Y además colocándonos en una situación extraordinariamente delicada, al lado de los más extremistas, y creo que comprometiendo la seguridad y la economía de España, enfrentándonos tanto a Israel como a Estados Unidos. Porque hay una cosa clara, esta guerra tiene que terminar, pero para que termine hay una exigencia muy sencilla, y es saber por qué empezó. Y empezó por un ataque terrorista de carácter demoníaco, que prefiero no relatar aquí, pero los que hemos visto los vídeos de ese ataque terrorista sin ningún tipo de límite, sabemos de lo que estamos hablando, contra mujeres, contra niños, delante de sus padres, algo verdaderamente horroroso que no cabe en nuestras cabezas, y con el secuestro masivo de personas que permanecen en poder de Hamás. Para que esta guerra termine tenía que haber un clamor internacional para que los rehenes sean inmediatamente liberados, pero no hay un clamor para eso. Lo que parece que algunos es que quieren es dar un premio a Hamás, y tampoco hay un clamor para los genocidios que se están produciendo de verdad en África, en el Congo, en Siria, contra los cristianos. De eso parece que no habla nadie, ni algunos obispos que están más preocupados por sus amigos islamistas en España. Y en Nigeria hay una persecución contra los cristianos.